Bien, bienvenido a esta nueva fase del curso para bautismos. Esta es la fase de doctrina. Las asambleas de Dios a nivel mundial y en Guatemala sostenemos 16 doctrinas fundamentales sobre las cuales pues fundamentamos nuestra fe y lo que creemos acerca de los temas más importantes de la vida y de la Biblia. Entonces, a lo largo de este curso de doctrina vamos a estar viendo las 16 verdades fundamentales que como Asamblea de Dios creemos. Así es que bienvenido. Vamos a comenzar ya de una vez. Te invito a que prepares tu cuaderno de notas y que también prepares tu folleto de las 16 doctrinas que te fue entregado. Este es el folleto que vamos a estar usando a lo largo de todo el curso. Así es que lo puedes tener a la mano, también tener tu Biblia y tener un cuaderno donde anotar eh, para ir apuntando lo más importante. Sería bueno también tener un marcador resaltador para resaltar las partes importantes de cada doctrina. Así es que bienvenido, vamos a dar inicio con una oración pidiendo al Señor sabiduría. Señor, gracias por permitirnos comenzar esta sección de doctrina. Gracias porque tu palabra es verdad y porque basados y fundamentados en esa verdad podemos tener un destino seguro, podemos saber hacia dónde realmente vamos y cuál es el camino correcto para nuestra fe y para lo que creemos. Gracias porque tú nos das un lugar seguro donde fundamentarnos y que está en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Hoy vamos a entrar a la primera doctrina, pero antes de hablar de la primera de las 16 doctrinas, quiero empezar haciendo una introducción así muy breve hacia qué es una doctrina. Para eso vamos a utilizar acá esta pizarra. Básicamente, una doctrina es es una verdad que creemos y por medio de la cual vivimos como iglesia. Las doctrinas nos dan claridad en el camino de qué es lo que debemos creer. Eh, entonces, básicamente, una doctrina la creemos, la confesamos, es decir, que la podemos decir con nuestra boca y profesarla con nuestro corazón. Es una verdad que creemos, que confesamos con nuestra boca y que profesamos con nuestro corazón. Es decir, caminamos por medio de ella o caminamos en ella como un fundamento para lo que creemos. Toda persona, sea cristiana o no, incluso sea religiosa o no, tiene doctrinas en su vida. Por ejemplo, cuando alguien dice, ay, mi abuelito se murió y ahora es un angelito más que está allá en el cielo. Eso es una doctrina. Lo que pasa es de que es una doctrina popular, ¿verdad? Es decir, que es una doctrina que todo el mundo cree y que no sabemos realmente si viene de la Biblia o no, pero la creemos. Entonces la gente cuando dice mi abuelito me está viendo desde el cielo o es un angelito más que me cuida desde el cielo, lo que está diciendo es yo creo que los muertos, las personas que murieron, pueden vernos y pueden tener contacto con nosotros y tienen, digamos, la capacidad de obrar en favor de nosotros desde la otra vida, ¿verdad? Desde el lugar donde estén. Ah, entonces, cuando alguien dice, se murió mi familiar y ya está en un mejor lugar, ¿no? La gente dice esto aunque la persona sea cristiana o no cristiana, quien se murió, y no necesariamente significa que está en el cielo. Pero esta es una doctrina también. Cuando las personas dicen ya está en un mejor lugar, lo que dicen es cuando alguien muere automáticamente, sin importar cómo haya vivido y cómo haya sido, y sin importar si era cristiano o no, o era fiel o no a la palabra del Señor y fiel a Jesucristo, eh, entonces la persona automáticamente va directo hasta el cielo. Y entonces estos son doctrinas o verdades que la gente cree en su corazón.
Hay otras personas que dicen, por ejemplo, yo no sé si existe Dios, pero yo sí creo en una energía, ¿verdad? En una fuerza que mueve al mundo y esa energía del universo me da a mí energía. Estos son doctrinas que las personas tienen. Lo que pasa es de que no les llamamos así, les llamamos creencias, ¿no? Pero sí, toda persona tiene doctrinas. Así es que como iglesia tenemos doctrinas. Ahora, toda doctrina tiene una fuente, ¿sí? Fuente. Habíamos dicho, para repasar un poco, que una doctrina es una verdad que creemos, que confesamos con nuestra boca y que profesamos con nuestro corazón. Con nuestro corazón. Muy bien. Ahora, toda doctrina, dijimos, toda doctrina tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente? Cuando alguien dice, bueno, ya murió mi familiar y ahora me cuida desde el cielo, es un angelito más, ¿de dónde sacó eso? ¿Cuál es la fuente de esto? O cuando alguien dice, yo no sé si existe Dios, pero yo creo en la energía del universo, ¿de dónde lo sacó? ¿Cuál es la fuente? Para muchos la fuente es únicamente lo que han escuchado de otros, o la fuente es la televisión, algo que escucharon en la televisión, o algo que han leído en un libro, una revista, o algo que simplemente asumen como verdad, o toman como verdad, aunque no sea verdad. Entonces, toda doctrina tiene una fuente. Y para nosotros como iglesia, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nuestras doctrinas tienen una sola fuente. Y esa sola fuente es la palabra de Dios. Así es que la fuente de nuestras doctrinas es la bendita y preciosa palabra de Dios. La Biblia es la fuente de nuestra verdad. La Biblia es la que nos dice a la iglesia en qué debemos creer. Ahora, basados en esta introducción y basados en que la Biblia es la fuente, entonces tendríamos que entrar a preguntarnos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué cree la iglesia acerca de qué es la Biblia? Porque puede que algunos digan, bueno, la Biblia es un libro bonito que tiene buenos consejos para la vida. Pero entonces la Biblia sería solo un libro de consejos, ¿verdad? O algunos dicen, bueno, yo no entiendo mucho, pero la Biblia es lo que predican en la iglesia, ¿no? Entonces la Biblia es algo, es un libro religioso que se usa en un templo, en un culto, pero que para mí no tiene nada que ver. Ahí que la lean otros y que otros me la expliquen, ¿no? Entonces debemos determinar qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Para mí. Para mí. Y también, ¿por qué no decirlo? Para la iglesia. Para la iglesia. ¿Qué es la Biblia para nosotros como iglesia? Y entonces estas preguntas nos llevan a determinar como iglesia una doctrina, que es la primera doctrina de las 16. Ahora, esta doctrina, si ustedes abren su folleto de las doctrinas, en la página 4, la primera doctrina es, la Biblia es inspirada por Dios. Y entonces vamos a ir hacia acá, hacia la primera doctrina. Ahora, antes de entrar a la doctrina, ¿por qué esta es la primera doctrina? ¿Por qué está de primero? Está de primero porque si la Biblia es la fuente, como dijimos, si la Biblia es la fuente de todas nuestras verdades, entonces tenemos que tener una línea base,
¿sí? Un fundamento. Tenemos que poner primero el fundamento. ¿Qué creemos acerca de la Biblia? Es cuando hayamos puesto ese fundamento, de ahí va a depender todas las demás doctrinas o las demás verdades. Todo lo demás que vayamos a confesar, a profesar como verdad, tiene que estar cimentado, tiene que estar construido sobre la línea base que va a ser la Biblia. Entonces, antes de poner esa línea base, antes de construir esta base para todo el edificio de doctrinas que vamos a construir, tenemos que determinar qué es la Biblia realmente para nosotros. Entonces, esto nos va a ayudar a poder poner una buena línea base de, de la Biblia y de toda nuestra doctrina como iglesia. Vamos a determinar una línea base respondiendo a estas dos preguntas. ¿Qué es la Biblia para mí y qué es la Biblia para la iglesia? Muy bien. Para esto vamos a ir primero a leer nuestro folleto. Así es que yo le invito a que abra el folleto en la página 4. Dice, creemos que la Biblia es inspirada. Y entonces vamos a leer. Dice, la escritura de toda la Biblia, o las escrituras, perdón, de toda la Biblia, son verbalmente inspiradas por Dios. No solamente las ideas son inspiradas, aún las palabras que se usaron son inspiradas, pues los escritores originales fueron movidos por Dios a escribir lo que Él quería que dijeran. Por tanto, creemos que las escrituras son la palabra de Dios y la manera en que Él se revela a la humanidad. Esto es lo primero que creemos, que las escrituras son la palabra de Dios, es decir, que es Dios hablando al ser humano. Las palabras siempre tienen una importancia dependiendo de quién las dice. Por ejemplo, si usted ve a un bolito en la calle, a alguien, ¿verdad?, tomado en la calle, que encontró tirado un chaleco de policía de tránsito o de policía, y el bolito, pues por tener el chaleco que se encontró tirado, empieza a parar a los automóviles, nadie le va a hacer caso. No le van a hacer caso porque no es una persona que tenga autoridad. Entonces, las palabras son importantes. Ahora, si es un policía de verdad, si es un policía oficialmente, y él marca detenerse, hay que hacer caso, hay que obedecer, porque depende de quién lo diga, así es la importancia de las palabras. Así es que la primera, hay tres verdades acá en este párrafo pequeño de la primera doctrina, y es que las escrituras son la palabra de Dios, son Dios hablando. Y es la manera en que Él se revela a la humanidad. Es una de las maneras en que Dios se revela a la humanidad de manera escrita, ¿verdad? Porque hay otros tipos de revelación, de maneras en que Dios se revela a nosotros. Por ejemplo, Dios se revela a la humanidad por medio de la creación. Cuando vemos la creación podemos ver a Dios en todas partes. Dios se ha revelado por medio a través de la historia, por ejemplo. Cuando revisamos la historia hacia el pasado, nos podemos dar cuenta que Dios ha estado allí en cada momento histórico, tanto grande como pequeño, importante como no tan importante. Dios también se ha revelado por medio de los profetas, ¿sí? Se ha revelado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y por medio de los predicadores y de aquellos que predican la palabra de Dios. Dios se revela al ser humano. Dios también se ha revelado de manera escrita por medio de la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios. Y por último, la revelación máxima. Revelar, dicho sea de paso, significa descubrir algo que ha estado cubierto. Entonces, la revelación máxima de Dios al ser humano es Jesucristo, quien nos revela a Dios como Él es. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es importante
que entendamos que Dios ha decidido revelarse a nosotros. Y una de las maneras en que lo ha hecho es por medio de las escrituras, por medio de la palabra de Dios, que es la revelación escrita de Dios. Así es que poniendo esta base, vamos a decir, la línea base se coloca eh, determinando esta verdad. Número uno es la palabra de Dios. O como decía, es Dios hablando al corazón, Dios hablando a la mente, Dios hablando a nuestras vidas. Vamos a cambiar un poquito de color acá porque está un poco oscuro. Entonces, ahorita vamos a ver. La Biblia es Dios hablando, es la revelación escrita de Dios. Ah, vamos a ver acá, ahí está. Y otro poquito. Muy bien, es la palabra de Dios, esa es la verdad número uno de nuestra línea base. La verdad número dos, la vamos a poner acá, número dos, vamos a ver que el párrafo acá dice también, número uno, la escritura es la palabra de Dios. Número dos, es infalible o son infalibles. Infalible. Las escrituras son infalibles. Esto quiere decir que nunca fallan. Nunca, nunca fallan. Si es la palabra de Dios, si es Dios hablando, Dios nunca falla. Él nunca se equivoca. Podemos confiar en Él, en que lo que Él dice es verdad, es 100% verdad. Ah, veíamos el día de ayer en la iglesia que Jesucristo se presenta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Jesucristo se presenta y dice, yo soy, escribe esto a las iglesias, dice, yo soy el que es, yo soy el amén. Sí, yo soy el amén de Dios. Es decir, yo soy aquel que es verdad sin lugar a ninguna duda. Entonces, vemos que la palabra de Dios también es verdad y es amén. La palabra de Dios es un amén, es el amén de Dios, porque la palabra no falla, es infalible. Ahora, los que fallan muchas veces, si han fallado y siguen fallando, es los seres humanos cuando la interpretamos, porque a veces la interpretamos mal a nuestra conveniencia o interpretamos palabras que no dice realmente la Biblia. Así es que, pero la Biblia nunca falla. Los que fallan somos nosotros cuando la interpretamos en algún momento que la interpretamos mal. Eh, ahora, el número 3 dice, son la guía autorizada, son la guía autoridad, porque es autorizada de dos cosas. Número uno, vamos a cambiar de color acá. Vamos a ver. Es nuestra guía y autoridad de, número uno, fe, porque nos dice qué debemos creer. ¿Qué debemos creer? Por eso es nuestra guía de fe. Y número dos, de conducta. Porque nos dice cómo debemos comportarnos. Entonces, esta es la autoridad que tiene la Biblia. La Biblia, número uno, dijimos, es palabra de Dios, es Dios hablando. Aquí, Dios hablando. Por lo tanto, las escrituras son infalibles. Infalibles. Ay, está feo acá. Infalibles. Son infalibles. No fallan.
porque es Dios hablando. Y número 3, son nuestra guía que tiene autoridad, nuestra guía autorizada. Recuerde, las palabras tienen peso y tienen valor dependiendo de quien las diga. Si es Dios hablando, entonces son infalibles y entonces también tienen autoridad sobre mí. ¿Y para qué es la autoridad de la Biblia? Porque tiene la autoridad para decirme en qué debo creer, qué debemos creer. Sí, es una guía de fe, una guía de autoridad autorizada de fe. Y número 2, porque también me dice cómo debo comportarme. Es decir, que es una guía de fe y de conducta. ¿Qué debo creer y cómo debo comportarme? Entonces, esta es básicamente la doctrina de la inspiración de la Biblia. Inspiración se entiende como el aliento de vida de Dios sobre algo o sobre alguien. Entonces, lo que está diciendo, lo que estamos diciendo cuando decimos que la Biblia es inspirada es que Dios sopló de su aliento de vida en las palabras, en las escrituras, de que Él le da vida a esta escritura. Por lo tanto, la escritura no es una escritura muerta, no solo es letra muerta, sino que son palabras vivas para nuestra vida y para nuestro corazón. Entonces, vemos acá que una doctrina es una verdad que creemos, confesamos y profesamos con nuestro corazón. Toda verdad o toda doctrina tiene una fuente y para nosotros la fuente autorizada para nuestra doctrina es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es de que tenemos que ir y preguntarnos qué creemos acerca de la Biblia, qué es la Biblia para nosotros y qué es la Biblia para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesias que no tienen la Biblia como autoridad o dicen, bueno, la Biblia pues es en parte confiable o en parte eh, pues es palabra de Dios, algunas partes, otras no. Entonces, ¿qué creemos nosotros acerca de la Biblia de manera personal y como iglesia? Entonces dijimos que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, que es infalible, que nunca falla. Y número 3, que es nuestra guía autorizada de fe y de conducta. Esto es básicamente la doctrina de que la Biblia es inspirada o en este caso, de qué es la Biblia para nosotros. Ahora, ¿cómo así que la Biblia es inspirada? ¿Cómo podemos comprender esto? Am, Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? La Biblia es inspirada cuando eh, decimos que, vamos a ver acá, la Biblia es inspirada en el sentido de que, pongamos un ejemplo, habemos 5 personas, ¿verdad? En una habitación, 1, 2, 3, 4 y 5 personas, ¿sí? Vamos a ponerle pelito a algunas, ¿verdad? 5 personas. Y hay alguien acá, estoy yo dirigiendo la reunión. Y yo les digo, ¿saben qué? Hoy vamos a escribir la historia de el conejo Blas. El conejo Blas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo les digo, buenos días, vamos a escribir hoy la historia del conejo Blas. Y les doy una hoja de papel a cada uno. Una hoja, una hoja, una hoja, una hoja y una hoja. Y yo les digo, bueno, escriban la historia. ¿Qué posibilidades hay de que todos escriban una historia que tenga sentido? Que al juntar las cinco hojas podamos encontrarnos con una historia que diga lo mismo o que cuente una sola historia. Yo pienso que no hay posibilidad de que eso suceda porque cada uno va a decir, algunos van a decir el conejo Blas era un conejo de color negro, otros dirán el conejo Blas era un conejo blanco y tenía ojos rojos y azules y entonces otro va a decir, no va a hablar nada acerca del conejo Blas ni de su color
ni de sus ojos, sino va a decir, el conejo Blas iba un día para la escuela, y entonces no hay posibilidad, eh, al menos en una cantidad muy, muy pequeña, es la probabilidad que estas 5 personas que tenemos acá escriban alguna historia, escriban de alguna manera una sola historia. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si yo vengo y yo les digo, bueno, vamos a escribir la historia del conejo Blas, yo voy a ser el director de la historia. Entonces, tú vas a escribir dónde nació. Tú vas a escribir acerca de su escuela primaria, dónde estudió, quién fue su maestra, quiénes fueron sus compañeros, ¿verdad? Ahora yo le digo, tú vas a escribir sobre sus abuelos. Y tú vas a escribir acerca de, bueno, perdón, acá. La flecha viene de acá, porque es la, la forma en que yo estoy dirigiendo. Y tú vas a escribir de sus abuelos, tú de su escuela, tú de dónde nació, tú vas a escribir de la iglesia a la que asiste, acá, la iglesia a la que asiste. Y por último, tú vas a escribir sobre su muerte, ¿verdad? Muerte. Cómo murió, dónde murió el conejo Blas. Entonces, de esta manera, yo estoy dirigiendo la obra. Yo estoy diciéndole a cada uno qué debería escribir. Y esto es quizá no un ejemplo a exactitud, pero es la manera en que, o a lo que nos referimos cuando decimos que la Biblia es inspirada, porque lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo ha dirigido a los autores. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, ¿sí? 40. 40 autores, ¿verdad? Vamos a hacer ese número 4 un poquito menos feo, ¿verdad? 40 autores tiene la Biblia. Eh, Estos 40 autores vivieron en un periodo de 1500 años, ¿verdad? Es decir, que muchos de ellos no se conocieron, no se conocían, ni nunca se conocieron. Eh, y no era como que los 40 autores tenían un grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo a ver qué iba a escribir aquel y qué iba a escribir aquel, que todo encaje. No había manera de ponerse de acuerdo. Por eso es de que el Espíritu Santo es quien dirigió a los autores de las escrituras a, a escribir lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quería que escribieran y de la manera en que Dios quería que escribieran. Entonces, esto es lo que significa la inspiración divina, la manera en que el Espíritu Santo dirigió a los autores para escribir la misma historia que Dios quería que se escribiera. Eso es la inspiración divina. Entonces, nosotros creemos como iglesia que la Biblia es completamente, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y entonces vamos a revisar algunas citas bíblicas que tenemos por acá. Y yo voy a abrir acá, vamos a ir a la Biblia. Sí, vamos a ir a la Biblia. Sí, y en su folleto hay algunas citas bíblicas. Usted puede ahí en su Biblia empezar a buscar. La primera cita es Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Entonces vamos a poner aquí Segunda Timoteo 3:15 al 17. Y dice, aquí está. Vamos a subrayar. Dice, tú que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la escritura es inspirada por Dios y útil para corregirnos, para redarguirnos, para dirigirnos, para mostrarnos. Redarguir quiere decir mostrar el error de alguien, mostrar cuando alguien está en un error. Entonces la Biblia acá nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, que la Biblia nos puede guiar, nos puede mostrar cómo vivir y cómo vivir no solamente en esta tierra, sino cómo vivir para Dios. Es útil para redarguir. Esto significa, redarguir significa eh, poner en el corazón, hacer ver en el corazón cuán necesitado estoy de perdón de mis pecados. Eso es redarguir. Redarguir es poner en el corazón a esa necesidad de venir arrepentido delante de Dios. Eso es redarguir. Cuando Dios nos pone un espejo enfrente y podemos ver y decir, realmente no estoy tan bien, estoy muy mal. Es útil para corregir, ¿sí? Enseñar es una cosa, porque enseñar es mostrar paso a paso cómo se hace, pero corregir es cuando alguien se ha salido del camino, de los pasos que aprendió en la enseñanza, entonces se le debe corregir siempre con un espíritu de amor y de paciencia para con la persona. Entonces la Biblia es útil para corregir también y para instruir en justicia. Es decir, que la Biblia nos instruye, nos forma el carácter y la vida para que seamos mejores para Dios. Así es que esta es la primera cita. La segunda cita la vamos a encontrar acá en Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a buscar acá rápidamente. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver acá. Primera de Tesalonicenses 2:13. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, el versículo 13. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Esta cita es fundamental. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias, entre ellas la Iglesia Católica, que ellos dicen, bueno, la Iglesia Católica dice eh, que la Biblia la dieron ellos a la iglesia, que fue la iglesia la que se encargó de formar la Biblia, de unificarla y de decirles esto es la palabra de Dios. Sin embargo, este texto que Pablo escribe a los de Tesalónica, a los de Tesalonicenses, refleja cómo la iglesia desde sus primeros inicios ya era ah, ya creía en las epístolas y ya aceptaba las epístolas de los apóstoles, los escritos de los apóstoles y los escritos de Pablo, ya los aceptaban como palabra de Dios. Y este versículo de 1 Tesalonicenses 2:13 nos ayuda también. Dice, por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, ve, aquí los de Tesalonicenses recibieron la palabra que Pablo había llevado a predicarles. No la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual está en ustedes los creyentes. Entonces, eh, aquí Pablo da un argumento a favor del hecho de que la Biblia no fue dada por la Iglesia Católica. La Biblia se conformó en una cantidad de libros que pasaron pruebas muy difíciles, pero que al final
Ah, eh, al final, esto, eh, esta verdad de que la Biblia eh, fue dada por Dios y no por los hombres. Eh, este pasaje testifica esto, que la iglesia ya aceptaba la palabra de los apóstoles y de Pablo, o aquí específicamente la palabra de Pablo como palabra de Dios, lo que Pablo escribía como palabra de Dios. Así es que eh, la última cita que vamos a revisar, ya con esto cerramos, es la cita de ah, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. eh, Vamos a ver acá, 1:21. Y esa es otra cita que también aporta un gran argumento a una creencia equivocada que tienen iglesias como la Iglesia Católica, porque dice, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Ese control del Espíritu Santo, o sea, bajo el cual los santos hombres de Dios hablaron, ese control del Espíritu Santo es la inspiración divina en la elaboración del texto de las Escrituras. Así es que la Iglesia Católica dice que uh, la Biblia la dieron ellos al mundo y que por eso la Biblia no es, digamos, autoridad suficiente, o no es, sí, no es autoridad suficiente, sino que se necesita también de la tradición y del magisterio de la Iglesia Católica. Porque la Biblia está debajo de ellos, no sobre ellos, sino debajo. Arriba de la Biblia para ellos está la tradición, ¿verdad? De la iglesia, 2000 años de tradición de la iglesia y también el magisterio de la iglesia, es decir, todos los obispos de la iglesia están por sobre la Biblia. Entonces, aquí mismo, el mismo Pedro, que es, según los católicos, el primer papa, el mismo Pedro dice que la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. Es decir, que no es porque la Iglesia Católica haya decidido y haya dicho vamos a entregarles palabra de Dios que viene de nosotros, ¿verdad? No, no podemos atribuirnos, sería muy necio atribuirnos la o algo que fue inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, por medio del Espíritu Santo, para darnos gloria a nosotros mismos diciendo, nosotros dimos la Biblia. No, nosotros no la dimos. Nosotros la unificamos porque las necesidades de la época requerían organizar un canon, es decir, un listado oficial de los libros que irían dentro de este listado oficial. Entonces, eh, el mismo Pedro, que para la iglesia fue el primer papa, según ellos, él mismo dice, no, esto no viene de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así es que espero que esta clase estuvo un poco larga, pero espero que haya puesto usted atención. Si tiene alguna duda o algo, no apunte sus dudas y me las hace llegar, por favor. Y también, si tiene alguna duda o no se escuchó algo muy bien, puede regresar el video a la parte donde no se entendió o, o donde desea volver a escuchar nuevamente. Eh, Así es que gracias por poner atención hasta acá. En la descripción del video voy a dejar dos videos, dos enlaces para que ustedes puedan ver estos dos videos que nos va a servir un poco más a entender qué es la Biblia, por qué la Biblia es la palabra de Dios y qué hay con la inspiración que nosotros eh, pues creemos, ¿verdad? La inspiración de las escrituras por medio del Espíritu Santo. Así es que gracias por quedarse hasta acá, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.